Hola chicos, hoy voy a hablarles acerca del etiquetado de alimentos. Este etiquetado de alimentos, muchachos, es muy importante, ya que, bueno, a través de la etiqueta o de la información que pueda tener la etiqueta nos puede proporcionar demasiada información acerca del producto. Bien, ¿qué tipo de información nos puede proporcionar el etiquetado? Bien, pues nos puede proporcionar qué tipo de producto es. Por ejemplo, si nos estamos refiriendo a un producto, por ejemplo, que ha pasado por algún proceso, si es, por ejemplo, lo podemos asociar, por ejemplo, a un producto que sea demasiado dulce o un producto que sea demasiado salado. Por ejemplo, si hablamos de una fruta en almíbar, que sería como el tipo de producto o la descripción del tipo de producto. Por ejemplo, vamos a ver que, bueno, es un producto que tiene un líquido que está algo dulce, por ejemplo. O si hablamos de una leche, ¿bien? Por ejemplo, una leche saborizada. Pues es una leche que se le ha agregado un sabor en específico, por ejemplo, fresa. ¿Bien? Entonces nos va a describir qué tipo de producto es, pero esta descripción también tiene que ser clara, tiene que ser concisa. Es decir, que nos diga qué tipo de producto es. Bien, por ejemplo, si es una mermelada, ¿de qué fruta está compuesta esa mermelada? Por ejemplo, una mermelada de piña, una mermelada de fresa. Si es un almíbar, pues por qué tipo de fruta está compuesto. Bien, también, por ejemplo, nos va a hablar acerca de la información nutrimental. Bien, que bueno, esta información nutrimental se va a basar, por ejemplo, en los alimentos o en las materias primas con las que esté conformada pues este producto. Bien, por ejemplo, si está formado por algunas frutas, algunas hortalizas, y está también en su composición tiene algunos otros componentes, ¿no? Principalmente nos vamos a basar en los nutrientes más importantes del producto, ¿no? Que en este caso pues sería, por ejemplo, proteínas, carbohidratos, lípidos, también vitaminas, minerales y sodio. Bien, también nos va a hablar del contenido neto. Bien, que algo aquí, bueno, hay que puntualizar, ¿no? Sobre el contenido neto. Pero nos va a hacer referencia de la cantidad de producto que tenemos en ese envase. Bien, los ingredientes, por qué ingredientes están compuestos, si contiene alérgenos, por ejemplo, aquellos componentes que nos pueden causar alguna reacción, que a eso nos referimos con alérgenos. Y pues información importante, como en este caso también los nutrientes críticos. Bien, que después vamos a hablar acerca de ellos, ¿no? Bueno, esa es la información, ¿no? Entonces, básicamente la etiqueta del producto, pues nos tiene que dar toda esta información, ¿no? Hasta más información, por ejemplo, si podemos reciclar el envase, si es, por ejemplo, también basándonos en la imagen que tiene aquí, muchas de las empresas colocan pues su logo, colocan un número al que puedan llamar, también si el envase puede ser desechable, si se reutiliza ese envase, si lo podemos poner, por ejemplo, en un tipo de material, por ejemplo, lo podemos clasificar en algún material, etcétera, etcétera. Bien, y esto nos va a permitir tener una mayor identificación del producto en total, tanto envase como el producto en sí. Ahora, algo también que debemos de agregar, chicos, es el nombre o denominación de los productos preenvasados. Bien, cuando nos referimos, por ejemplo, a un producto preenvasado, hacemos referencia a un producto que está o se encuentra en un determinado recipiente o básicamente en un envase. Bien, se le conoce así a estos productos. Bien, con el simple hecho de que tenga un envase que esté protegiendo al producto.
Bien, ahora, en esta parte, pues tenemos que decir o especificar, por ejemplo, en la etiqueta el tipo de medio de cobertura. Por ejemplo, si es un escabeche, si es un almíbar, si es una salmuera por la que está compuesta el producto, o incluso, por ejemplo, la forma de presentación o su condición. Bien. El tipo de tratamiento al que ha sido sometido, por ejemplo, en el caso de la leche. Por ejemplo, la leche que es pasteurizada o pasa por un proceso de evaporación, pues tú tienes que poner en el etiquetado leche pasteurizada y evaporada, por ejemplo. O incluso se puede colocar por ahí en una sección del etiquetado leche pasteurizada o producto que se ha sometido a una pasteurización, que es un procedimiento que sirve para disminuir la cantidad de microorganismos que hay en el alimento. Y podemos poner en la parte de la etiqueta, un poco más visible, leche evaporada, por ejemplo. A eso nos referimos cuando decimos o mencionamos en nuestra etiqueta el tipo de tratamiento al que ha sido sometido pues nuestro producto. También cualquiera que esté escrito en la norma del producto. Por ejemplo, si en la norma del producto te dice que tienes que especificar algo muy claro del tipo de producto que tú estás realizando, y si nos estamos basando en una norma que exige eso, además de lo que exija pues la NOM 051, que es con la que estamos considerando todos estos factores que se están mencionando en esta presentación, pues también nos tenemos que basar en lo que mencionan las normas del producto en específico. Bien, recordemos que el uso de las normas pues nos ayuda a tener un producto más integral. Bien, no solamente las normas nos sirven para pues el etiquetado, también hay normas, recordemos, para cuestiones en específico de parámetros físico-químicos, de cuestiones microbiológicas, y a veces en las mismas normas que describen estas cuestiones de productos muy en específico, también nos especifica o nos menciona o nos solicita que coloquemos esta información. Bien, esta información de pues el etiquetado del producto. Y si en esa norma se especifica pues que tenemos que darle una denominación o una descripción, pues lo tenemos que realizar. Sobre todo, por ejemplo, sucede en algunos productos que son imitación. Bien, que aquí es todo un tema, ¿no? El hecho de que tengamos productos imitación, es decir, productos que sean similares en cuanto a características organolépticas, pero la composición es distinta. Bien, por ejemplo, un queso americano y un queso tipo americano. Bien, que es muy común que encontremos este tipo de productos. O por ejemplo, también hablando ya más específicamente de frutas, la mermelada. Hay imitación de mermelada. Bien, que se hace con edulcorantes, se hace con algunos espesantes. Bien, ya que no agregamos azúcares, pues necesitamos utilizar algunos aditivos para formularlas y conseguir la misma consistencia. ¿Okay? Que bueno, en este caso va orientado pues, a personas que no pueden consumir muchos azúcares, personas diabéticas, personas que se encuentran en una dieta baja en carbohidratos o en azúcares, pues consumen ese tipo de productos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en este caso, pues no, en la mermelada, la que sí tiene azúcares, la que se sometió a un proceso de concentración, etcétera, pues naturalmente tiene la fruta, por ejemplo, fresa, y contiene el azúcar y los demás componentes. Sabemos lo que lleva una mermelada: ácido cítrico, pectina, etc. Hay algunos aditivos extra como conservadores. Pero en el caso de los productos imitación o los tipos, pues por ejemplo en la mermelada o la imitación de mermelada tiene pues edulcorantes que no aportan kilocalorías, no aportan energía, y tenemos varios
varios aditivos que ayuden a conservarlo, a conseguir la consistencia deseada. Bien, entonces también eso pues se especifica mucho en la norma, ¿no? Cuándo es o cómo vamos a saber qué es un producto en específico, por ejemplo una mermelada, o cuándo llamar una mermelada, o denominar que es una, o describir que es una mermelada, y cuándo saber que es imitación. Bien, o tipos de. Ahora chicos, también algo importante de este tipo de información que debemos de colocar en las normas es el tipo de contenido. Bien, por ejemplo, tenemos dos tipos de especificaciones para el contenido. Bien, cuando nos referimos al alimento o al producto en sí. Por ejemplo, en el caso del contenido neto. Bien, el contenido neto básicamente es todo el producto o todo el alimento o toda la parte que representa el alimento, pero sin contar el envase. Es decir, probablemente el envase pese 5 gramos, 10 gramos, pero eso no lo vamos a considerar en el peso. Bien, en el peso final del producto. No es como que vaya a medir, ok, voy a medir el envase con todo y el producto y ese va a ser mi contenido neto. Bien, en realidad el contenido neto es el alimento que se encuentra dentro de ese contenedor o ese envase. Bien, entonces si el producto dice que tiene 500 mililitros, pues son 500 mililitros del producto nada más, o del alimento que se encuentra dentro de ese envase. Bien, ahora tenemos el contenido neto, que así se expresa en todos los productos alimenticios. Bien, pero también tenemos algo llamado masa drenada. Bien, cuando nosotros mencionamos una masa drenada, estamos hablando solamente de la parte sólida o semisólida del producto. Bien, este tipo de masa drenada pasa muy en específico, por ejemplo, en aquellos productos en los que tenemos combinación de estados de la materia. Bien, por ejemplo, que tenemos líquidos, tenemos sólidos, o tenemos combinaciones de estados de la materia, que por ejemplo muy comúnmente lo vamos a encontrar en aquellos productos que tengan líquidos de cobertura, por ejemplo salmueras, almíbares, escabeches. Bien, son los tipos de producto en los que generalmente vamos a encontrar este dato de masa drenada. Bien, entonces por ejemplo específicamente la masa drenada en el caso de una salmuera, por ejemplo unos vegetales en salmuera, la masa drenada de ese producto serían los vegetales, bien, que es la parte sólida del producto, bien, y el líquido pues se contaría en la parte del contenido neto, bien, no se contaría en la parte de la masa drenada. Bien, la masa drenada solamente es la parte de los vegetales. Por ejemplo, en un escabeche sería la parte de los chiles, por ejemplo, si son chiles jalapeños, los chiles, las zanahorias, los vegetales. Bueno, en este caso, la cebolla, bien, pertenecería a la masa drenada. Bien.
Muy bien. Aparte de los tipos de contenido, también tenemos dos tipos de fechas que vamos a reflejar en nuestra etiqueta, que son la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. Bien, la fecha de caducidad, muchachos, pues es la fecha límite en la que se considera que las características sanitarias y de calidad se encuentran en su margen o el último día en el que yo puedo consumir el producto. Bien, es decir, cuando yo coloque una fecha de caducidad en el producto, la empresa lo que te quiere decir con esa fecha, vaya la redundancia, es que de aquí, del 8 de agosto, por ejemplo, del 2021, tú ya no puedes consumir ese producto. Bien, básicamente, por ejemplo, también te está diciendo que, bueno, si tú consumes ese producto, pues ya no nos hacemos responsable de, pues básicamente, de lo que pueda pasar. Bien, porque va perdiendo sus características. Por ejemplo, puede haber crecimiento microbiano, desarrollo de ciertos microorganismos, la cuestión de la calidad organoléptica ya no va a ser lo mismo. Bien. Muy bien, chicos. Bueno, entonces, como les mencionaba, la fecha de caducidad pues es la fecha en la que el proveedor, en el que la empresa te está diciendo ya no lo consumas. Bien, por esta cuestión de que, bueno, las características pueden cambiar considerablemente. Bien, si tú consumes. Para esto pues ya se hicieron varios estudios, ya se hicieron varios análisis, tanto evaluaciones, análisis de esos datos, por ejemplo análisis estadísticos, para saber realmente cuál es esa fecha. ¿Okay? Y decirte, ok, a partir de este día, esta es tu fecha límite, ese es tu último día para consumir este producto. Bien, eso es lo que nos refleja la fecha de caducidad. Bien, pero también está, pues, la fecha de consumo preferente. Bien, que en este caso es una fecha que bajo ciertas condiciones de almacenamiento el producto puede expirar en cierto periodo. Bien, y que bueno, puede ser comercializado o se puede envasar, se puede comercializar y mantiene las cualidades, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando te están diciendo que es una fecha de consumo preferente, pues lo puedes consumir, ¿bien? Después de esta fecha o durante esta fecha, ¿bien? Pero, por ejemplo, en este caso, ¿bien? Ya el hecho de que sea consumo preferente, es decir, tú tienes la elección de consumirlo o no, ¿bien? De acuerdo a lo que estés observando, de acuerdo a las características que tú percibas, ya sea al probarlo, ya sea al olerlo, muy bien. Los cambios de textura, por ejemplo, que es a lo mejor, y las de olor, con las que percibimos si un producto está en condiciones, ¿no?, de consumo. Pero, por ejemplo, aquí ya es tu decisión, tu responsabilidad, ¿bien? Porque, bueno, la empresa o la industria que te está vendiendo ese producto, pues básicamente te está diciendo, ok, tienes esta fecha, pero tú puedes consumirlo si quieres. Nosotros no nos hacemos responsables si durante el consumo de este producto, durante estas fechas, pues te causa alguna enfermedad, sobre todo enfermedades gastrointestinales derivadas por cuestiones de cambios de características del producto, desarrollo de microorganismos, cambios en producción de algunas
de algunos componentes, etcétera, etcétera, ¿no? Por cuestiones de almacenamiento. Entonces, pues aquí tú ya eres el responsable, ¿no? En el caso de fecha de caducidad, por ejemplo, si tú pues mantienes el producto en condiciones adecuadas, pero el producto, por ejemplo, todavía no llega a esta fecha de caducidad y te enfermas, la empresa se hace responsable. Bien, por eso es que muchas veces las empresas, de hecho en todos los productos, colocan direcciones, correos electrónicos, por ejemplo, números a los que puedas llamar y mencionar pues tu queja o tu aclaración, ¿no?, acerca de ese producto, sobre todo si pues afecta tu salud, pero tú lo puedes realizar y ya tienen tu caso. Bien, de hecho muchas empresas lo realizan, bien, y para eso se coloca la información de la empresa, ¿no?, para que tú puedas comunicarte. Inclusive pues eso sirve como publicidad, ¿verdad? A lo mejor no sabes de qué compañía es ese producto y pues ya tienes información. Ahora, en cuanto a los ingredientes, muchachos, en el etiquetado, sobre todo en el etiquetado frontal, o bueno, no es el frontal es de enfrente, muchachos. El etiquetado que está en la parte posterior o en los lados se puede colocar en cualquier área que ustedes decidan, menos en la parte de enfrente del etiquetado. Los ingredientes son una parte importante, bien, sobre todo, por ejemplo, si, contiene alérgenos, bien, que ahorita vamos a hablar acerca de ellos, ¿verdad? Pero hay muchas materias primas que nosotros utilizamos que pueden causar, pues, afección, enfermedad, síntomas a los consumidores. Bien, por eso también es importante el listado de ingredientes. Bien, este listado de ingredientes, muchachos, se va a reportar de acuerdo a la proporción que representa esa materia prima. Bien, por ejemplo, este lo vamos a acomodar de mayor a menor proporción. Bien, es decir, si yo estoy utilizando fresa, yo estoy utilizando azúcar, estoy utilizando agua, algunos aditivos, pues tengo que ver cuál de esas materias primas representa mayor peso, ¿bien? Y después de tener, por ejemplo, la fresa está en mayor peso. Después debo de ver de las que me quedan cuál es el que tiene mayor peso, ¿bien? Entonces, supongamos que el azúcar, si después de las fresas, tiene mayor peso. Entonces ya tengo las fresas, el azúcar. Ahora, ok, agregué agua. Ok, el agua es el que sigue en cuestión de peso. Bien, entonces lo voy acomodando de esta manera, bien, en la que me vaya quedando pues el de mayor peso, el que tiene un poquito menos de peso y luego el que tiene menos peso que el que acabo de poner y así sucesivamente. Bien, y así se va a colocar la lista de ingredientes. Bien, no coloco como materia prima en el etiquetado porque recordemos que el etiquetado debe de ser claro y conciso. Bien, no puedo poner palabras técnicas, por ejemplo, en mi etiquetado, a excepción de algunos, por ejemplo, en la tabla nutrimental, ¿verdad? Como carbohidratos, lípidos y proteínas. Pero, por ejemplo, en este caso, pues los ingredientes serían básicamente las materias primas que nosotros estamos utilizando, ¿bien? Pero por la cuestión de que sea clara la información, pues no puedo poner esa palabra. Bien, también existen, recordemos, las materias primas que ya están procesadas, incluso vienen en envases. Bien, por ejemplo, las mantequillas, las margarinas, si voy a utilizar, por ejemplo, algún queso, o por ejemplo, si fuera a elaborar una barrita y estoy utilizando una mermelada que ya viene en envase, pues básicamente tendría que poner los ingredientes de esa mermelada, en caso de que representara más del 5% del contenido del producto. Es decir, que si en la formulación del 100% que yo tengo, bien, que sería mi contenido neto,
Bien, por ejemplo, tengo 500 gramos 500 gramos de mi contenido neto, es decir, de todas mis materias primas, es 500 gramos. Y el 5% de esos 500 gramos representa mi mermelada, por ejemplo, la mermelada que compré del mercado y así lo agregué en mi barrita energética. Debo de poner en el etiquetado el listado de ingredientes que tiene ese producto. Bien, así tal cual viene en la etiqueta del producto, así lo tengo que poner. Bien, pongo mermelada y entre paréntesis pongo todo el listado de ingredientes que tiene esa mermelada. Bien, de hecho aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo la mostaza. Bien, la mostaza, por ejemplo, en este caso sí representa más del 5% del contenido del producto. Por lo tanto, tengo que declarar por qué está compuesto esa mostaza. Muy bien, que es agua, semillas de mostaza, vinagre, sal y especies. Chile. Bien, entonces, por ejemplo, eso es lo que voy a colocar en mi etiquetado. Bien, el listado de todas las materias primas que tenga ese producto. Bien, ahora los famosos alérgenos. Los alérgenos, por ejemplo, son aquellos ingredientes que causan una hipersensibilidad, intolerancia o alergia. Por ejemplo, aquellas personas que dicen, ay, me cae mal la lactosa, o soy alérgica al cacahuate, o soy alérgica a las nueces. Esas personas pues no pueden metabolizar, no pueden destruir pues esos componentes, ¿bien? Es decir, su sistema no está capacitado para producir ciertas enzimas que se encarguen de destruir ese componente del alimento. Bien, entonces por ello es que lo debo de declarar en mi etiquetado. Bien, lo debo de poner en mi etiquetado y debo de especificar pues que ese ingrediente se encuentra en mi alimento. Por ejemplo, en el caso del huevo, también sería una alergia. Bien. Entonces, todo alimento que tenga un componente que pueda causar una alergia o que pueda causar, por ejemplo, esta hipersensibilidad, bien, por ejemplo, aquellas personas que les comienzan a salir granitos cuando comen mariscos, o que se les cierra la garganta, por ejemplo, que se comienza a inflamar la garganta solamente con el hecho de oler o de tocar el agua con la que se está trabajando con los mariscos, o por ejemplo cuando se toma leche y se comienza a inflamar. Todo eso nos habla de que hay una intolerancia, o nos está hablando también que no podemos procesar esos componentes, algún componente que se encuentre en los alimentos. ¿Bien? Por lo tanto, pues debo de dejar de consumirlos porque realmente no va a llegar cierto momento en el que pueda producir. Puede pasar, por ejemplo, en el caso de los intolerantes a la lactosa, puede pasar. A lo mejor mi intolerancia se debe a un factor, por ejemplo, que dejé de tomar leche, tomaba leche deslactosada y después puedo volver a producir esta enzima, ¿no?, que me ayude a degradarla. Pero son casos muy específicos, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver los tipos de alérgenos que existen. Bien, bueno, los 14 alérgenos que se deben de informar
con la nueva ley, es decir, con la ley o con la declaración de la NOM 051, debemos de declarar el gluten, que en este caso el gluten es una proteína que se encuentra en el trigo. Bien, también los crustáceos, el huevo, el pescado, cacahuate, la soya, los lácteos, los frutos de cáscara, el apio, la mostaza, los granos de sésamo, algunos componentes como el dióxido de azufre y los sulfitos, moluscos y las altramuces. Bien, son algunos alimentos y algunos componentes de esos alimentos que pueden causar alergia. Bien, incluso hay un aminoácido muy en específico que es la fenilalanina, bien, que causa alergia, bien, y que también debe de declararse, bien. Si yo sé que, o incluso voy a agregar ese aminoácido en mi formulación, debo de decir en mi etiquetado, contiene fenilalanina o contiene gluten, bien, contiene huevo, contiene pescado, contiene cacahuate, contiene lácteos, contiene mostaza, etcétera, etcétera. O incluso también algunas empresas que procesan, por ejemplo, un producto que está trabajando con trigo o que está trabajando con huevo o algún alérgeno de este tipo, bien, por el hecho de seguridad en el que, bueno, no declaré que el producto contenía algún alérgeno y alguien se enfermó, declaran en su etiqueta que puede contener, bien. Por ejemplo, cuando se procesa un producto en ciertas maquinarias y que esa misma maquinaria lo utilizo para procesar otro producto o para lograr obtener otro producto, pero pues durante el cambio de proceso, ¿bien?, de producción, pues tengo que hacer una limpieza, una desinfección, ¿bien? Pero pues no puedo afirmar que a lo mejor mis procesos no están 100% libres de ese alérgeno, ¿bien? Porque pueden quedar ciertos componentes muy específicos de estos alimentos, o incluso puede quedar alimento que no sería lo ideal, ¿verdad? Porque puede causar proliferación de microorganismos en las bandas o en algunos equipos, pero puede llegar a pasar que quede alimento en algunos equipos. Entonces el hecho de que queden residuos de los alimentos, aunque sean pequeñitos, pero que vayan quedando como en varias zonas, pues eso puede afectar pues la calidad del otro producto, pero también puede afectar a los consumidores que sean alérgicos o que presenten esta intolerancia a ciertos componentes. Bien, entonces por lo tanto debo de declarar que puede contener ciertos alérgenos. Bien, e incluso hay algunas empresas que declaran puede contener alérgeno porque se procesa en bandas similares, ¿bien?, o en procesos similares o en equipos similares. Bien, eso lo declara en el etiquetado. Bien, ahora chicos, bueno, aparte de estos alérgenos, aparte del contenido neto, el contenido masa drenada y las demás características, ahora pues vamos a entrar a una parte muy importante de esta nueva norma o esta modificación de la NOM 051, ¿bien?, que son pues la parte de declaración de nutrimentos, ¿bien?, que son nutrimentos críticos. Bien, ¿a qué nos referimos con nutrimentos críticos? Aquellos alimentos que tienen alto contenido de ciertos componentes, por ejemplo, azúcares, grasas saturadas, grasas trans, sodio, o incluso son altos en contenido energético. Bien, entonces,
pues esos elementos o esos compuestos, ¿bien?, que están o que son nutrimentos críticos, pues básicamente se colocan por el hecho de que el consumo en exceso de estos componentes puede causar problemas de salud, ¿bien?, sobre todo obesidad o problemas cardiovasculares. Bien, ¿a qué me refiero con problemas cardiovasculares? Por ejemplo, a enfermedades del corazón. También se puede asociar a algunas otras enfermedades como diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Bien, ya con el hecho de que sean causantes o sean los principales problemas que ocasionan pues estas afecciones a la salud, pues por ello se consideran nutrientes críticos. Obviamente el consumo no es como que a un día me como unas galletas que tengan 5 sellos, que básicamente pues serían los sellos o las leyendas que tenemos aquí, expresadas en sellos. Si me como unas galletas que tenga 4 sellos, pues no es como que de un día a otro voy a tener hipertensión y diabetes, ¿bien?, sino que esto se va a generar durante meses, años, etcétera, etcétera. Bien, si yo tengo una dieta deficiente y estoy consumiendo productos que son altos en nutrientes críticos, que son estos que tenemos aquí, pues puedo presentar problemas, aunque sea delgado, aunque tenga pues por ahí problemas ya de sobrepeso, de obesidad. Por ejemplo, si sufro de obesidad, pues puedo considerar que, bueno, tengo riesgo a ciertas enfermedades, pero bueno, también puedo estar en buenas condiciones de salud, a pesar de tener problemas de obesidad, ¿bien? Y un delgado puede estar muy enfermo, ¿bien?, también, ¿bien? Pero, ¿qué hace la diferencia? ¿O qué aspecto hace mayormente la diferencia? Pues es el tipo de alimentación que siga. Entonces, por ejemplo, en el caso de los alimentos que tienen nutrientes críticos, pues yo voy a seleccionar alimentos que, por ejemplo, tengan menor contenido de sellos o tengan menos leyendas de estas. Bien, que los vamos a encontrar en octágonos. Bien, los vamos a encontrar de esta manera. Bien, qué exceso de caloría, qué exceso de azúcares. Algunos van a tener solamente exceso de calorías, algunos van a tener exceso de azúcares, algunos van a tener los 5, otros van a tener los 4, pero ya está en mi elección saber cuál voy a comprar. Si a mí me gusta el de los 5 sellos, pues me lo compro. Pero a lo mejor, bueno, voy a comprar el de 5 sellos, porque a mí me gusta y yo toda la vida he comido eso. Pero también debo de generar un equilibrio. Si un día comí pues este producto que tenía 5 sellos, pues al otro día me voy a alimentar con más vegetales, o voy a comer con productos menos procesados. Bien, entonces bueno, ahora, ¿cómo voy a saber cuándo poner o cómo poner el etiquetado? O cómo saber cuándo colocar estos excesos de calorías, estos excesos de azúcares, etc. Bien, para ello, pues yo tengo que hacer un cálculo de las kilocalorías, es decir, de la energía que me va a generar cada uno de estos nutrimentos, y antes de saber esas kilocalorías que me van a generar estos alimentos, pues debo de saber cuántos gramos de estos componentes tenemos en ese producto. Bien, reflejado por cada 100 gramos. Bien, en la tabla nutrimental se va a reflejar por 100 gramos. Bien, así lo tenemos que aclarar. Bien, ahora, ya que calculemos pues cuánta energía, cuántos azúcares, grasas y sodio tenemos por 100 gramos, bien, vamos a comparar o vamos a empezar a hacer comparativas. Bien, por ejemplo, nos menciona la tabla que, bueno, para productos sólidos, por cada 100 gramos de producto, vamos a expresarlo de una manera,
Y para líquidos en 100 mililitros de producto, pues lo vamos a reflejar en algunos casos de una cierta manera. Bien, por ejemplo, cuando estamos hablando de sólido, vamos a reflejar, por ejemplo, un exceso de calorías cuando sea igual o mayor a 275 kilocalorías totales. Es decir, de todos los componentes que tengo que aportan energía, que en este caso son carbohidratos, proteínas, lípidos, los que me aportan energía, bien, en este caso, por ejemplo, carbohidratos y proteínas, por cada gramo que tenemos de esos componentes nos aporta 4 kilocalorías, bien, y en el caso de las grasas nos aporta 9 kilocalorías por cada gramo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 gramos de grasas, por ejemplo, voy a tener 90 kilocalorías solamente de esas grasas. Bien, en el caso de los carbohidratos, por ejemplo, si tengo 5 gramos de carbohidratos en ese producto, pues al final las kilocalorías que me aportarían esos carbohidratos o esos azúcares serían 20 kilocalorías. Y en el caso de las proteínas, supongamos que tenemos 2 gramos de proteína, pues serían 8. Bien, para saber la energía total, pues tengo que sumar esos 90, esos 20 y esos 8. Bien, y esa va a ser mi energía total. Es un ejemplo, de hecho luego vamos a ver cómo hacer el cálculo, que es un video que les voy a compartir. Y bueno, vamos a sumar toda esa energía y vamos a comparar con los valores que nos dice la tabla. Bien, entonces si en cada 100 gramos yo supero esos 275 o igual a esos 275 kilocalorías, pues yo ya tendría que declarar un sello de exceso. Bien, exceso de calorías. Ya tendría mi primer sellito ahí en el producto. Bien, en el caso de los líquidos, por cada 100 mililitros, pues en este caso, por 70 kilocalorías o mayor de 70, ya tendría el exceso, o incluso si el contenido de azúcares libres es igual o mayor a 8 kilocalorías. Bien, en este caso, chicos, cuando nos referimos a azúcares libres, bien, pues nos estamos refiriendo a los carbohidratos que añadieron al producto. Por ejemplo, en el caso de una mermelada, pues azúcares libres sería ese azúcar que se añadió, bien, que se le conoce como azúcares añadidos, bien, al azúcar que yo agrego, así el azúcar blanca que utilizamos, por ejemplo, para la elaboración de mermelada, esa sería azúcar añadida, bien. Pero también tenemos azúcares libres en nuestro producto, es decir, azúcares en formas más simples, bien. Por ejemplo, los monosacáridos, que son lo más sencillo de los carbohidratos, y posteriormente los disacáridos, eso conformarían también los azúcares libres. Bien, entonces la suma de estos dos, de los azúcares añadidos y los azúcares libres, los azúcares que presenta en esta estructura el producto, formarían esos azúcares libres. Bien, entonces de esta manera pues ya diríamos, ok, haciendo la suma de estos dos, pues la cantidad de kilocalorías sobrepasa o no sobrepasa el exceso de calorías. Bien, esto en el caso específico para productos líquidos. Bien, ahora en el caso de los azúcares, bien, pues la energía total que debe proporcionar o que proviene de azúcares libres, en este caso pues los que les acabo de mencionar, los añadidos y los que tiene el producto, pues reflejaría un exceso de calorías, bien, cuando es mayor o igual al 10%. Bien, en el caso de grasas saturadas, que en este caso son grasas mayormente de origen animal, bien, que son grasas, por ejemplo, que están compuestas por
compuestos que no tienen doble enlace, bien, en este caso, o que no han sufrido alguna transformación, bien, pues a eso nos referimos con grasas saturadas, bien, que en este caso si reflejan mayor o igual al 10% del total de la energía, es decir, por ejemplo, yo voy a tener anotado la cantidad de energía que aportan esas grasas saturadas, y si ese valor supera al 10% en cuanto a la energía total, por ejemplo, en este caso pondría mi sello de exceso de grasas saturadas, ¿bien? Y en el caso de las grasas trans, que en este caso pues es la inversa de las grasas saturadas, es decir, en este caso las grasas trans pues son aquellas que tienen dobles enlaces y que han sido transformadas, ¿bien? Es decir, han cambiado de lugar, ¿bien? A eso nos referimos a grasas trans que se han producido, por ejemplo, en casos de calentamiento, e incluso ya se encuentran naturalmente en el producto. Entonces, si estas superan el 1% o es igual al 1%, pues ya lo declararíamos un sello en nuestra etiqueta. Bien, ahora el sodio, que en este caso pues es la sal presente, o este mineral que es muy importante, que está presente por ejemplo en la sal de mesa que nosotros utilizamos para agregar a nuestro producto, por ejemplo. Si por ejemplo, supera o es igual a 1 miligramo de sodio por kilocaloría de producto, ¿bien? O es superior a 300 miligramos en 100 gramos de producto, llevaría su sello. Y para las bebidas sin calorías, pues tendría que ser 45 miligramos de sodio. Bien, ya sea mayor o igual a ese valor, se reflejaría un sello. Ahora, otros aspectos que también marca la norma en cuanto a estas nuevas declaraciones son las leyendas precautorias. Bien, que las leyendas precautorias en este caso, por ejemplo, son aquellas frases, bien, que se encuentran en el etiquetado y sobre todo en la parte frontal. Bien, estas nos sirven como advertencia para evitar el consumo, por ejemplo, en este caso, de niños, bien, principalmente, bien, porque bueno, si cuidamos la alimentación de un niño o los orientamos hacia una alimentación mejor, bien, durante la infancia, pues hacemos que sea un adulto que sea más responsable en cuanto a su alimentación. ¿Okay? Incluso también, pues, por ejemplo, algunos de los componentes que se encuentran en ese alimento o que son utilizados, por ejemplo, como aditivos, pueden causar enfermedades o pueden ser causantes de enfermedades para los niños. Bien. También pueden ser causantes de hiperactividad, de que, bueno, los niños estén demasiado activos, por ejemplo, pueden acelerar el corazón del infante, también en el caso de los adultos, ¿verdad? Pero es mucho más peligroso el consumo de estos componentes en la infancia, ¿bien? Sobre todo también porque se van familiarizando con este tipo de sabores y pueden volverse un poco adictos a ese tipo de productos. Por ejemplo, en el caso de los refrescos, ¿bien? Dirán, pues uno le puede quitar digamos, la adicción, ¿no? O la cuestión del consumo, ¿no? De este producto. Pero, pues, también dificulta, ¿no? El hecho de que, bueno, es que este niño está llorando y pues ya le dieron coca y me está pidiendo coca, pues le doy la coca, ¿no? Pero
es recomendable que no lo consuman, ¿no? Sobre todo porque tiene edulcorantes. Muy bien, los edulcorantes pues tienen la facilidad de hacer que los niños se vuelvan un poquito adictivos, ¿bien? Y que quieran consumir mucho este tipo de productos, ¿bien? Entonces, por eso es que no se deben de consumir durante la infancia, ¿bien? Igual porque significa una carga considerable para el hígado del niño, ¿bien? Entonces, por ello es que no se recomienda que se consuma o que los niños consuman este tipo de aditivos, ¿no? Porque significa una gran carga para el hígado, que es el encargado de procesar pues todo lo que los componentes como por ejemplo los aditivos, medicamentos, etcétera, etcétera. Bien, entonces bueno, el hecho de hacer que el hígado del niño trabaje pues extra más de lo que debería de trabajar, pues hace que podamos causar un daño, ¿no? A largo plazo. Y la cafeína pues es un componente que causa mucha actividad en el niño, ¿bien? Que tenga mucha energía, ¿bien? O que los mantenga demasiado despiertos. No quiero decir que bueno, el niño tiene que estar dormido, etcétera, pero es adictiva, ¿bien? Entonces, por lo tanto, es que se ponen estos edulcorantes. Digo, estos edulcorantes, estas leyendas, ¿bien? La cual dice, contiene edulcorantes no recomendables en niños y contiene cafeína, evitar el consumo en niños. Bien, por lo tanto, pues esto se debe colocar. Si yo coloco un edulcorante, básicamente ya estoy destinando ese etiquetado para ese producto. Bien, incluso por ejemplo los edulcorantes que se venden así, tal cual, el edulcorante en bolsita tiene o debe de llevar ese sello, bien, para pues que las personas, las mamás, el papá, la tía, la abuela que vea ese etiquetado pueda ya tomar la decisión, ¿no? Por algo está esa etiqueta o esa leyenda en la etiqueta, ¿no? Para evitar que se consuma o se genere pues estos reacciones, estas cuestiones que les estoy mencionando, ¿bien? En el niño. Ahora, las leyendas precautorias, ¿bien? Las leyendas precautorias se presentan de esta manera, muchachos, ¿bien? Como exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans, exceso de sodio, ¿bien? Y en el etiquetado se debe colocar de esta manera, ¿bien? De hecho, pues ha habido demasiados cambios, ¿no? De hecho, la norma tiene varias fases, ¿bien? De acuerdo a estas fases, pues es cuando va a comenzar a tener mayor rigurosidad hacia la industria este etiquetado, ¿bien? No es de un día de la noche a la mañana, dicen las entidades encargadas de regular esto, decir, para mañana ya tienes que tener todos tus productos etiquetados. No, incluso muchas empresas han hecho reformulaciones de sus productos para que no tengan este sello que tanto preocupa, ¿no? Para las empresas, sobre todo porque, bueno, la gente ya está dando cuenta que, bueno, tiene estos sellitos, como les dice la gente, y está dejando de consumir ciertos productos. Entonces, el hecho de reformular y eliminar sellos, pues hace que, bueno, los consumidores que están preocupados por los componentes o los ingredientes por los cuales está integrado su producto, pues puedan tener acceso a productos que sean en teoría o en este caso que sean más saludables a largo plazo. Bien, y cuando por ejemplo en este caso tenemos solamente un sello, bien, por ejemplo lo vamos a colocar de esta manera, bien, como lo vemos en la parte inferior de la diapositiva. Bien. De hecho, en varios países lo están colocando. Esta es solamente una imagen de ilustración, pero en algún país
del sur de América, bien, también los utiliza. Por ejemplo, están países como Chile, bien, que los ha colocado, bien. De hecho, en base a estudios que se han realizado en algunos otros países, es que este nuevo etiquetado surgió, bien, para que pues se pudiera observar pues qué tanto consumían los consumidores pues ciertos productos, viendo que tiene pues alto en grasas, alto en azúcares o tiene exceso de calorías. Bien, básicamente estos sellos o estas leyendas precautorias pues existen para que tú sepas si consumirlos o no consumirlos. Bien, puedes tomar mejores decisiones en cuanto a los alimentos que consumes. Bien, ahora chicos, hay diferentes formas de colocar estos sellos, bien, o colocar estas leyendas, bien. Por ejemplo, en el caso de ciertos productos que solamente lleven uno de estos sellos, bien, por ejemplo, vamos a colocar de esta manera, bien, separado, bien, como es nada más uno, vamos a colocarlo de esta manera, bien. El octágono dentro de una figura y debajo debe decir Secretaría de Salud, bien. Pero, por ejemplo, para los empaques que son pequeñitos, por ejemplo, un chocolate, bien, o incluso una bolsa de papitas pequeñas, o este tipo de productos que el envase es muy pequeño, pues no le puedo colocar los sellos así de miniatura porque no se va a poder observar qué exceso tiene. Bien, entonces, ¿cómo se colocan este tipo de productos? Pues básicamente se coloca pues un sello, como lo vemos aquí, bien, ya sea dependiendo si tiene 1, 2, 3, 4 o 5 sellos, es el número que va a venir dentro de esa leyenda, bien, precautoria, bien. Por ejemplo, si tiene tres sellos, bien, pues vamos a colocar la figura, el octágono que tiene 3 sellos y con su respectiva redacción de Secretaría de Salud. Bien, para en este caso, pues mencionarle o hacerle saber al consumidor que tiene 3 sellos ese producto. Bien, que pueden ser cualquiera de los que tenemos aquí: exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas trans, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas. Cualquiera de estos puede ser, bien, pero pues el consumidor ya va a saber que alguno de esos 5 o de esos 5 pues tiene 3, por ejemplo, o tiene 1, o tiene 2, o tiene 4, o incluso tiene los 5, bien. Y bueno, incluso pues se puede inducir, por ejemplo, cuáles son los nutrientes críticos que tiene. Por ejemplo, si estamos hablando de un chocolate, pues básicamente podríamos tener, por ejemplo, exceso de calorías, exceso de azúcares y exceso de grasas. Bien, podrían ser los sellos que yo tenga. Bien, el de sodio pues lo puedo descartar, ¿verdad? Porque es un producto demasiado dulce. Pero pues a lo mejor en alguno de estos productos sí lo tiene. Bien, tendremos que ver la lista de ingredientes para saberlo. Entonces, bueno, nos dice cuántos nutrientes críticos o qué excesos tiene el producto. Bien, y pues el tamaño es muy pequeñito. Bien, de hecho, no sé si les ha tocado ver, por ejemplo, en algunos productos que está así como que una etiqueta o un sticker sobrepuesto en el etiquetado. Eso se debe a que, bueno, estamos entrando en las primeras fases. Pero después del término de esos productos, pues básicamente los tienen que colocar impresos en el etiquetado. Bien, que bueno, aquí se tuvo que hacer un trabajo extra porque se tuvieron que hacer algunas modificaciones a las etiquetas. Y también algo importante que, por ejemplo, algunos productos tuvieron que quitar, en este caso, caricaturas, también debieron de quitar pues animaciones que tenían, bien.
sobre todo porque eran productos con alto contenido de ciertos nutrientes críticos. Por ejemplo, todas estas marcas que tenían una imagen o un animal como imagen animado, tuvieron que quitar pues de su etiquetado a estas animaciones, ¿bien? Por el hecho de contener pues sellos, nutrientes críticos y pues representar un peligro a largo plazo en cuanto al consumo diario, al consumo recurrente para los niños, sobre todo. Porque bueno, nosotros familiarizamos ciertas marcas con cierta figura. Y por ejemplo, si a mí me gusta un cereal determinado, por ejemplo, pues siempre lo voy a familiarizar con esa figura. Bien. Entonces, por ejemplo, si un niño iba al supermercado con su mamá y ve ese producto, pues le va a llamar la atención por la figura que está ahí. Bien. No porque el cereal esté elaborado con amaranto y esté elaborado con oleaginosas, muy saludable, etc. No le va a llamar la atención porque sea muy saludable. Le va a llamar la atención porque en la etiqueta tiene una figura, una animación de un animal, ¿bien? Y a él se le hizo atractivo ese animal. Entonces lo va a pedir la mamá, pues, si quiere o no, ¿verdad? La elección. Puede que se lo compre y lo consuma el niño, ¿bien? Aunque sea, por ejemplo, alto en calorías, alto en grasas o alto en azúcares, por ejemplo. Entonces, bueno, el hecho de retirar, pues, estas animaciones, pues, es por este factor, ¿bien? Y sobre todo porque presentaban nutrientes críticos. Ahora, también están estas formas de colocar los sellos, ¿bien? Siempre deben llevar esta redacción de Secretaría de Salud, muchachos, ¿bien? Esa sí o sí va, ¿bien? Ahora, dependiendo de la cantidad de sellos, la cantidad de espacio que tengas, pues se puede colocar de las diferentes maneras que podemos observar aquí. Por ejemplo, en el caso de tener dos, pues lo vamos a colocar de esta manera. Si se fijan, une por las esquinas a los dos sellos, ¿bien? De los nutrientes críticos. Cuando tenemos tres lo podemos poner de dos maneras, ya sea por el espacio que tengamos, lo podemos poner en la esquina, ¿bien? Que quede como más orientado hacia la esquina, o lo podemos poner lineal. Bien, si son 4 los colocamos de esta manera, y si son 5 los colocamos así, primero una línea de 3 y después una línea de 2. Bien, esto depende mucho del espacio, pero bueno, algo que también hay que señalar, no es que, bueno, no tengo espacio, las leyendas o los sellos que yo tenga los voy a colocar en miniatura. Aunque tenga una cajota, los voy a colocar en una miniatura. Bien, dependiendo de el tamaño de tu envase, bien, vas a colocar esos sellos, bien. No es como que, como les digo, o si tengo un envase chiquitito, le voy a colocar los sellos hiper grandes, ¿no? O si, por ejemplo, tengo una cajota, como les decía ahorita, le voy a colocar los sellos mini, que no se alcancen a ver. Estos sellos se tienen que observar, muchachos. Es decir, si alguien ve la etiqueta, lo primero que le llame la atención son los sellos, ¿bien? Básicamente. Entonces, por ejemplo, pues es algo que yo debo de considerar, ¿bien? Debo de considerar el espacio que tiene mi envase, mi etiqueta. En este caso, a lo mejor la etiqueta pues está impresa en una caja, por ejemplo, en el caso de los cereales, pues debo de considerar el área que representa esa etiqueta, ¿bien? Para colocar los sellos, ¿bien? Y tienen un tamaño en específico, ¿bien? Ahora, por ejemplo, en el caso de los productos, por ejemplo,
les decía, depende de del tamaño del envase. Por ejemplo, en el caso de las cajas, por ejemplo, que tienen cierto tamaño, que son grandes, pues los sellos frontales deben de ir de 3 por 3 centímetros. ¿Bien? En el caso de, por ejemplo, empaques pequeños, bien, que sean como de chocolate o de este tipo de productos que el empaque es pequeñito, pues los sellos frontales van a ir de 1 por 1. Bien, y aquellos envases que tengan pues mayor superficie, bien, pero que sigan siendo como este tipo bolsa, pues vamos a colocar sellos frontales de 1.5 por 1.5. Bien, si se fijan, hay bastante diferencia en cuanto a los tamaños que deben de tener. Y si, bueno, han observado alguna vez el etiquetado que tienen sus cereales, por ejemplo, los cereales que consumen recurrentemente, por lo menos van a tener 3 o 2 o incluso 4 en algunos cereales, sellos frontales, y bueno, los podemos observar. Bien, ahora muchachos, otra de las características de estas leyendas precautorias o estos sellos es que van en la esquina superior derecha. Ahí deben de colocarse, bien, para que sea lo que primero pues ven las personas, bien, en la parte de arriba, bien, o de acuerdo al diseño que tiene tu etiquetado tiene que quedar en esta parte o en esta zona.